lógico, ¿sí? Si vos querés servir al Señor, tenés que dejar tu comodidad, ¿sí? Mientras tus compañeros andan de fiesta, o andan en el shopping, o donde se van, ¿no? El boliche, dice acá el nene, ¿sí? Se van ahí, o quizá los domingos, ¿no? Ay, no, yo los domingos, los sábados duermo, dice. Todos tienen un diferente estilo de vida, pero menos estar en la casa de Dios. Y yo me doy cuenta de eso los domingos, porque los domingos, ¿qué pasa? ¿No? Muchas veces yo estoy yendo a la iglesia apurada, así, a veces iba con el teclado, a veces con todo, ¿no? Mi mochila, todas las cosas ahí tratando de alcanzar el colectivo. Y vos mirá a tu costado y hay familias que están choche tomando helado, ¿no? Y están así y van re despacio. Vos pasas bien rápido en el centro y ellos van ahí con el perro paseando. Es un día más, ¿sí? El día domingo es un día para descansar para ellos. Pero cuando uno le sirve al Señor tiene que dejar la comodidad, ¿sí? Y lamentablemente no todos los jóvenes están dispuestos, pero realmente alguien que está dispuesto a dejar su comodidad es alguien que ama al Señor realmente. Amén. Porque gracias a Dios, ¿no? Yo tenía que servir al Señor desde pequeña. Yo les cuento un poquito mi historia. Yo ya tengo 26 años. Soy, como se dice, de cuna evangélica. Quiere decir que yo nací en un hogar cristiano. Amén. No es que yo sepa lo que es no ir a la iglesia, ¿no? Desde que somos chiquitos vamos a la iglesia, ¿sí? Pero les puedo decir que sí hubo un cambio en que cuando yo era chica, a los 6 años ingreso a la danza, ¿no? Con pandero, manto, todo eso. Bueno, hice el curso, me consagré, que vamos a hablar de la palabra consagración también hoy, y todo. Y esa era toda mi actividad en Iglesia Central. Sábado tenía ensayo a la tarde, domingo tenía que ir al culto y tenía que estar temprano, ¿sí? Yo ya estaba acostumbrada a eso. Pero en la semana a veces no iba al culto porque teníamos que estudiar, ¿sí? Y a veces si yo quería, podía decir mi papá, bueno, avisar a la líder, decir, bueno, hoy no vamos, hoy vamos a llegar juntos porque como familia vamos a salir a un picnic, ¿sí? Y salíamos nosotros a la pileta, a veces era más que nada los domingos, ¿no? Bueno, luego a la edad de 11 años, yo tenía 11 años, mi papá tenía 40, por ahí. El Señor los llama a la ciudad de La Merced, ahí en el departamento de Cerrillo, que es precisamente donde vive el pastor, también el pastor David, ¿sí? Le llama al Señor. Y bueno, primero en el mes de abril fueron un mes solos mis padres. Yo no quería saber nada, ¿no? Decía, esto de que sean pastores, yo hijo de pastor, no. Porque yo observaba que los nietos del pastor, en ese entonces estaban los nietos, y los hijos del pastor tenían que estar en todas las reuniones, tenían que estar en todas las actividades. Yo decía, no, qué feo, decía yo. Bueno, no entendía, tenía 11 años. Nos llevan en el mes de mayo. Habían 2 hermanitos nomás, ¿no? En el principio. Y bueno, y la iglesia pequeñita, y había muchas cosas para hacer, y bueno, y así se empezó en la iglesia. Luego comienzo a amar el lugar, ¿no? De a poquito. Y mi papá me dice, no, tenés que aprender la música. Ya de antes me venía preparando. Sí, el Señor sabe cómo prepararnos, ¿no? Yo a la edad de 9 años, 10 años, aprendí a tocar este instrumento. ¿Amén? ¿Cantaba? No, todavía no cantaba. El Señor me había dicho a los 9 años que yo iba a cantar y que iba a tocar, y yo no quería hacer nada de cantar. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bueno, llego y era yo solamente tocando y mi papá cantando, y encima que tocaba y tocaba mal, porque no sabía tocar bien, ¿sí? Y bueno, así. Pero no le voy a negar que a la edad de 12, 13 años me agarró una etapa de rebeldía. Yo no quería estar en todos los cultos, no quería, yo estaba acostumbrada ahí hasta ahí nomás, la danza nomás, y todo, en la otra iglesia, pero tanto compromiso no. Y estuve así, me agarraba a veces eso, después se me pasaba, y bueno, la adolescencia, ¿no? En fin, 12 años, 13 años ya era adolescente.
14 años, ¿no? No sé si ustedes están lidiando con eso, pero a mí me pasó de lidiar que tenía un grupo de amigas que me invitaban a lugares que yo no debía de ir. Encima yo tenía le preguntaba a mis padres, ¿puedo ir a tal fiesta? ¿Qué? No, no vas a ir. Bueno, no, pero yo no voy a hacer nada. Yo quiero ir porque están mis amigas. No, no. Bueno, después le doy gracias al Señor porque Él trajo una convicción a mi vida. No puedo decir que yo ya había conocido al Señor a esa altura, pero Él trajo una convicción a mi vida de darme cuenta que no eran buenas amistades. Amén. Y me aparto de ahí. Porque me criticaban, eran chicas que me criticaban hasta mi forma de vestir, ¿no? Y yo dije, no, no va esto conmigo, porque a mí me enseñaron otras cosas. Y me daba cuenta que yo era distinta. Amén. Un adolescente, un joven cristiano, es un joven distinto. Amén. Ustedes son distintos. Y bueno, me aparté de todo eso. Y gracias a Dios pasé toda mi adolescencia ahí bien, ¿no? No le di problema en algunos aspectos a mis padres y todo. Pero me faltaba me calmé también bastante, ya tenía yo ese sentido de compromiso y cada vez que yo tenía que estar para servir al Señor estaba y lo hacía de buena manera, ¿sí? Y a la edad de 12 años, cuando yo estaba muy rebelde, el Señor me dice, vas a ser una maestra de la palabra, ese es tu ministerio, y cuando cantes, porque sabía el Señor que yo no quería cantar, vas a cantarme solamente a mí. Así me dijo el Señor. Solamente a mí y nada más que a mí. Cuando toques solamente a mí, solamente... Bueno, el Señor sabía por qué me lo decía, ¿eh? Bueno, pasan los años, ¿sí? Recién a los 18 años fue que empecé a cursar canto, ¿sí? Con un profesor ahí conocido de Salta, que es cristiano. Trabaja tanto en el ámbito cristiano como de la música clásica, ¿sí? Comienzo a prepararme a los 20 años, es cuando yo tengo un encuentro con el Señor. Amén. Miren todo lo que ha pasado, ¿no? Los años. Le comentaba al pastor Pedro Ibetich que yo recibí al Señor en mi corazón cuando yo tenía 6 añitos más o menos. Una maestra de escuela bíblica nos habla así, a los niñitos más o menos de esa edad, y dice, era un domingo a la noche. Los grandes estaban por un lado y nos apartaban a los niñitos para que dejemos escuchar la palabra, ¿no? A los padres, porque en ese tiempo éramos tremendos, ¿sí? Y dice, ¿no? Esta maestra dice, ustedes, no importa que sus padres les traigan a la iglesia, ustedes tienen que recibir al Señor en su corazón, ¿no? Porque la salvación es personal, no es que el Señor te va a llevar al cielo por causa de tus padres. Yo lo entendí tan bien, ¿no? Y dice, ¿ustedes creen en el Señor? Nos miraba así a cada uno, ¿no? ¿Creen en el Señor? Sí, yo creo. Bueno, ¿quieren hacer la oración de fe? Y la hice a la edad de 6 años. ¿Bien? 6 años después, a los 12 años, me bautizo. ¿Están bautizados aquí los adolescentes, los jóvenes? ¿Sí? Qué bueno, ¿sí? Porque hay que tener ese entendimiento, ¿no? Y bueno, a los 12 años yo quería hacerlo. Fue muy hermoso, la verdad que yo pude sentir algo muy lindo. Sentí que dejé atrás muchas cosas, fue algo muy lindo. Pero me faltaba, ¿no? Me faltaba en mi proceso. Y bueno, luego a la edad de 20 años es que yo conozco al Señor realmente, ¿no? Pero habían pasado muchas cosas. Yo era de esas personas muy duras, amén, muy duras. Porque ayer hablaba el pastor Pedro que nosotros tenemos que ser como niños, amén, para entrar en el reino de los cielos. Y nosotros como familia tenemos una historia muy, muy triste, ¿no? En los primeros años. Muy triste. Mi hermana menor, ella no vivió lo que vivimos somos 4, las 3 primeras sufrimos muchísimo, ¿sí? Sufrimos pobreza, una situación muy difícil también en el matrimonio con mis padres, porque antes de ser pastor, el pastor Gustavo y mi mamá, ellos no fueron pastores desde siempre ni vienen de una familia pastoral. El Señor los llama de repente, ¿no? Sí, pero vino una preparación, amén. Puedo decirles que mi padre estaba sirviendo a Dios, pero todavía faltaba ese llamamiento, amén.
Y bueno, él siempre se pone como ejemplo de que él es de esos que le tomó muchos años llegar, ¿no?, al cumplimiento de la palabra y del propósito de Dios. En algunos ustedes van a ver que se le va a dar muy fácil, muy rápido, y en otros va a costar un poco más, pero el Señor todo lo que Él promete cumple. Amén. No, yo jamás puedo decirle que para todo hay que seguir una fórmula y que es igual, porque conmigo también fue diferente. Amén. A la edad de 20 años conozco al Señor y de eso quiero hablar, pero primero yo quisiera que leamos acerca de esto, ¿no? Si pueden abrir la palabra del Señor, ahí les digo en el versículo Deuteronomio. Nosotros somos escogidos, somos llamados, pero luego viene que somos apartados para el Señor. Deuteronomio 7, 6. Dice, un pueblo santo para Jehová. Dice, le habla el Señor, no al pueblo de Dios, nos habla a nosotros. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Como decía la canción de hoy, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. No es que se le ocurrió a Marco Witt, ¿no?, hacer eso. Pongamos un pueblo especial, ¿no? Está en la Biblia, dice que nosotros somos un pueblo especial. ¿Cuándo una persona es especial? ¿Ustedes tienen personas especiales en su vida? ¿Amén o no? Esas personas especiales, no es que no amemos, ¿sí?, a los demás, pero hay una persona en especial, ¿no? Puede ser en los matrimonios, bueno, mi esposo, mi esposa es especial, es mi esposa. O entre tus hermanos, si tienes muchos hermanos, no, pero para mí la Micaela es especial, ¿sí? Es mi hermanita favorita, ¿sí? O de los hermanos, de los amigos, siempre uno tiene, como dice, el mejor amigo, ¿sí? Una persona especial, ¿sí? De un grupo ahí en la escuela, no todos son especiales, hay personitas especiales que son nuestras amigas, nuestros amigos, ¿bien? ¿Es diferente o no una persona especial? Bueno, dice la palabra del Señor que nosotros somos un pueblo especial, ¿no? Porque tú eres pueblo, ¿por qué somos especiales? Porque tú eres pueblo santo, dice acá. Amén. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto va más allá de ser catamarquense, ¿sería la palabra? Catamarqueño, perdón. Catamarqueño, ¿bien? O salteño, o tucumano, ¿sí? Que lamentablemente nos definen de... El salteño siempre nos dice que somos opa, ¿no? Así hablan. Al tucumano que es un ladrón, que... Bueno, y así. Del catamarqueño no sé qué dicen, pero siempre nos definen, ¿no? Mal. Y después el de Buenos Aires, como los porteños que son orgullosos, soberbios y esto y lo otro. Pero no, o sea, hay una identidad en nosotros que trasciende, ¿no? Esto de haber nacido acá, en Catamarca, o de ser de Salta, sí, trasciende la nacionalidad, sí, trasciende de donde nosotros somos, o geográficamente hablando, ¿no? Estaba hablando de algo espiritual, ¿sí? Por eso, aunque estemos acá en este lugar y nosotros seamos de Salta, quizás no somos de muy lejos, ¿sí? Y no hay cosas muy similares, ¿no? En la cultura, porque estamos en el noroeste argentino, ¿no? Pero más allá de todo eso, somos una familia y hay algo en común que tenemos. No sé si ustedes se dan cuenta que viene un hermano de lejos y sienten como que si fuera alguien familiar. ¿Amén? Eso es algo espiritual, ¿sí? Y cuando viene alguien que no pertenece a Dios, también sentimos que hay algo extraño. ¿Amén? ¿Sí? Sentimos como que no, esta persona, como dice, están con nosotros, pero no son de nosotros. Bueno, eso va más que nada ligado a lo que es el discernimiento espiritual, ¿amén? Pero hay esto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?
nuestra identidad en el Señor. Fuimos llamados y fuimos apartados, ¿no? Apartado, ¿qué quiere decir apartado, pastor? Separado para una misión, para algo especial. Separado para una misión, ¿sí? Consagrado, ¿sí? Separado. O sea, antes del Señor prepararte, primero te separa. Amén. Yo no soy igual al resto, y no solamente de labio, ¿no? Sino que lo debo demostrar, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes, yo no consumo lo mismo que consumen los demás, porque hoy estamos en una era mucho del consumismo, se llama, ¿no? Consumismo, todo el tiempo consumismo. En el internet que tenemos, ¿cómo se le llama? Contenido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos tiene que a nosotros hacer diferente también en el contenido que nosotros consumimos? ¿Sí? ¿Qué ves en internet? ¿Qué juego jugás? Porque no está mal en realidad jugar juegos, pero a veces hay juegos que no los tiene que jugar un hijo de Dios. Amén. Porque están repletos de sangre, ¿sí? De matar y matar y por ahí los tiene, ¿no? Como avatar serían los demonios, ¿no? ¿Sí? Y a veces toleramos todas esas cosas. Sí sé que es malo, pero es un juego, pero no, ¿sí? Y las conversaciones que trae todo eso. Estoy hablando de un terreno que para mí es desconocido porque yo nunca fui gamer, ¿no? Jamás en mi vida, no me gustan los juegos, sinceramente. ¿Sí? Después está la música, ¿no? La música une, para bien o para mal, ¿sí? Por lo general uno se junta con la gente que comparte lo mismo, ¿que no? ¿Sí? O lo que ven, por ejemplo, los animes, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Películas de terror, ¿sí? O películas con contenido explícito, series. Ahora que está abundando mucho la serie de Netflix. No sé quién tiene Netflix. No sé qué pastor era que contaba que lo había desinstalado. ¿Era usted, pastor? Ah, el pastor Pedro, ¿sí? Y lo entiendo porque un tiempo yo también veía Netflix y uno quiere ver una serie lo más tranquilo y todo el tiempo te mete en el tema de lo que es la agenda LGBT. Hay una pareja gay en todo, ¿sí? En toda la serie. Es como que a fuerza nos quieren meter que normalicemos esas cosas, lamentablemente, ¿sí? Y ya no nos afecta. Y así ellos buscan adormecer, por así decirlo, cauterizar, dice la palabra, ¿no? La conciencia, ¿no? Entonces nosotros no. El Señor primero dice, nos escoge, nos llama. Si Él dice, yo quiero hacer cosas grandes con tu vida. ¿A quién es? De acá el Señor seguramente a todos nos ha dicho que va a hacer cosas grandes con nuestra vida. ¿Amén o no? Yo haré cosas grandes, ¿sí? Y no está hablando siempre el Señor de que te va a llevar a predicar a multitudes, porque no es el llamado para todos, amén, ¿no, pastor? Porque también es necesario que haya gente en las cárceles, amén. Es necesario que haya gente predicando en el medio de lo que es la universidad, distintos medios, amén. No solamente en los estadios y en lugares multitudinarios, pero el Señor ahí donde tú estás quiere hacer cosas grandes. Amén. Amén. Entonces dice el Señor que nosotros somos un pueblo especial. Amén. Y que Él quiere que nosotros nos comportemos así. Amén. Dice Primera de Pedro 2:9, ya lo leímos, ¿no? Creo. Bien. Eso es estar consagrado, como dijo, apartado para una misión en especial. Amén. Aquí, por ejemplo, a Tamara, que es mi nombre, ¿sí? El Señor me apartó por una misión en especial, entonces me apartó también de muchas cosas, pero no es que el Señor me zamarroneó, sino que también yo tuve que tomar la decisión de apartarme. Le conté que hace mucho dejé un grupo de amigas, ¿sí? Acá, a mí, que estoy acá también, por ejemplo, he tenido, no muchos, pero algunos pretendientes también. ¿Amén? Pretendientes, ¿sabe a qué me refiero, no? Pretendientes, ¿sí? Chicos que querían estar conmigo, ¿sí? Y que si no tenía nada que ver con el Señor, entonces uno, ¿qué hace? ¿Qué es lo correcto? Descartar, ¿amén?
Pero lamentablemente a veces dice la palabra que nosotros como jóvenes tenemos que huir de las pasiones, ¿no? Y no para todo es lo mismo, ¿sí? Algunos pueden tener como pasión un deporte. ¿Está mal el deporte o no? No está mal el deporte. Pero si ese deporte se lleva a cabo en el horario de culto, ponele, ¿sí? Y tengo que faltar los domingos y no pueden ir los domingos a la iglesia y toda la semana se juntan a practicar y todo eso. ¿Estamos siendo obedientes al llamado? No, ¿sí? Y muchas veces lo sabemos, pero el tema es que, ¿sí? Lo pasamos por alto, ¿no? Como jóvenes. Dice acá, para ser preparado, amén, vamos a Juan 8:31. O sea que para estar apartado hay que decir que no a muchas cosas. Amén. Como dice la palabra del Señor, presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, dice, ¿no? Santo y agradable, que es vuestro culto racional, dice la palabra, ¿no? ¿Cuánto le dije? 8:31, ¿no? Dice, la verdad os hará libres. Bien, leemos, dice Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Si permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Amén. A mí me enseñaron que un discípulo es un aprendiz. Amén. Ahí, Pastor Pedro, discípulo, ¿cómo lo puede definir usted? Alguien que está siendo formado para parecerse al maestro que le enseña. Bien, ahí está mucho más profundo. Alguien que está siendo formado para parecerse al maestro que le está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, yo acá soy discípula del pastor Gustavo y la pastora Claudia. Así que de seguro algunas cosas, bueno, por supuesto las buenas, que ustedes vean, me parezco a ellos, lo que ellos me han enseñado, ¿ven? Acá el pastor está formando discípulos, el pastor Pedro también en el área donde está haciendo discípulos. Y un discípulo trata de transmitir todo lo bueno, amén, que el Señor le ha enseñado y de dar también, ¿no? Como dice, dar de gracia lo que de gracia nos ha sido dado, amén. De seguro, no solamente la visión, ¿no? De seguro hay muchos, no sé si ustedes creen en los genes espirituales, amén, porque para algunos es una herejía, ¿no? ¿Sí? No, pero eso dice, bueno, los genes espirituales, así como nosotros como hijos, ¿sí? De mamá y papá, ¿quién? A ver, acá lo tenemos a Álvaro, ¿sí? Yo lo veo a Álvaro parecido a su papá, más que a su mamá, ¿sí, no? Más parecido a su papá que a su mamá le veo, aunque sí se parece un poco a su mamá. ¿Qué hace que yo me parezca a mi papá? Bueno, yo me parezco un poquito a mi mamá y también me parezco a mi papá, tengo de los dos. Y hay otro que sale en el calco de la madre, ¿no? Tanto que parece que la madre lo tuvo sola. Así parece, ¿no? Bueno, lo que hace que nosotros nos parezcamos a los padres son los genes, ¿sí? Y bueno, también así como hay genes, ¿sí? En la sangre, ¿sí? Paterno y materno, también tenemos los genes espirituales, amén, que son las cosas buenas que podemos obtener. Voy a hablar de la parte positiva, pero también hay cosas por ahí, puede haber negativas, ¿sí? Pero de la persona que nos está enseñando, amén, la palabra. Por eso, chicos, ¿ustedes quieren crecer en el Señor? Amén. ¿O quieren siempre estar estancados? ¿Sí? En su relación con Dios, por ejemplo. Porque lamentablemente lo que nos lleva a estar estancados es no acercarnos a las personas indicadas. Amén. No, lamentablemente quizás por la etapa que estemos pasando, sí, una etapa donde sí es verdad nos hace falta madurez, ¿sí? Y porque la madurez es la que precisamente te lleva a valorar, amén, lo que
lo que el Señor nos ha dado, los padres, ¿sí? Por eso precisamente es que a la edad de ustedes, que tienen, ¿cuántos años tienen ustedes? 16, 17, 18 por ahí están, ¿no? ¿Sí, no? Yo espero que ustedes se acerquen más a los padres, pero ¿qué sucede? No es que pasa que a los 13, de 12, 13 se comienzan a alejar, ¿no? De los padres, ¿sí? Y a mí también me pasaba, porque ya me empieza a chocar, ¿no? Que me digan todo lo que tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hacer, a qué hora me tengo que levantar y todas esas cosas, ¿no? No nos permiten valorar, ¿no? Esa etapa de transición, más que nada lo que está pasando, ¿no? Por eso dicen que es una edad muy difícil. Amén. Pero yo me recuerdo de algo muy precioso que anoche hemos visto, ¿no? Lo que es el arrepentimiento, amén. Es algo, es un regalo también de parte del Señor el arrepentimiento en nuestras vidas, que viene por medio del Espíritu Santo. Yo me acuerdo de haberme querido, antes de conocer al Señor, de haberme querido apartar de Él, de haberme querido rebelar, y que el Señor no me lo permitía. Amén. Yo como hija de pastor he pasado, ¿no? También situaciones difíciles donde yo quise rebelarme completamente y no me permitía. Dice, es como un fuego, ¿no? Es como un fuego, sí, que quema, ¿no? Que no me... ¿Cómo decía Jeremías? Había como, o sea, nunca más hablaré en tu nombre, pero había un fuego metido en mi hueso. Me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Había un fuego metido en mis huesos, ¿sí? Me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo, ¿sí? No me permitía el Señor a mí apartarme de Él. Amén. Muchas veces las cosas que uno no entiende cómo no se aún si te rebelas y si te vas, ¿no? Aún todo eso puede formar parte del propósito del Señor. Amén. Pero su gracia y misericordia no ha permitido que yo me fuera, ¿sí? Que yo me rebelara de la peor forma. Él me ha guardado, pero ha sido con un propósito también. Amén. Entonces, chicos, ustedes, por más de decir, bueno, que no sé si ustedes reconocen que ustedes necesitan un encuentro con el Señor. Amén. Donde uno puede decir, yo me falta conocer, porque aún yo que he conocido del Señor, todavía no se me ha sido revelado completamente. Amén. A ninguno de los que estamos acá. Dios es grande. Amén. Es lo más grande que hay. ¿Sí? Y no puede decir nadie acá, no, yo conozco a Dios completamente, porque no es así, ¿sí? Pero sí hay algunos que conocen más al Señor que nosotros, amén. Y una de las cosas preciosas que trae esto de conocer al Señor es el temor, ¿no? Uno no puede temer y respetar a Dios si no le conoce, amén. Uno no puede amar a Dios realmente si no le conoce, amén. Bueno, en esto de la consagración yo le voy a contar. Yo tenía música que yo escuchaba que no era cristiana, ¿no? O sea, yo tuve casi las mismas tentaciones, o sea, que cualquiera, ¿sí? Como joven, porque tampoco soy tan vieja, tengo 26 años, ¿sí? Hace apenas 6 años que pasó de la pandemia, donde conozco al Señor, pero antes de la pandemia el Señor me lleva a una tierra, ¿no? Me lleva a la Quiaca. Y anoche hemos visto liberación, estaban todos acá, ¿no? Presenciando. Bueno, yo pasé un proceso de liberación. Este fue un momento. Yo estuve de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana recibiendo liberación. Una mujer que nació en un hogar cristiano, ¿cómo puede necesitar liberación? Ahí se rompe, ¿no? Algo. O sea, a veces pensamos que personas, quizás como Pablo que contó, que vino de tener adicciones y que estuvo en el mundo y todo lo que él pasó, solamente una persona así necesita liberación, pero las personas de casa, sí, cristiana, de cuna evangélica, también necesitan liberación. Amén. Y yo lo he experimentado a la edad de 20 años. Primero fue lo primero. Amén. Luego que viene el encierro y no podíamos ir a la iglesia, mucho hemos pasado, no todos, por crisis, ¿no? A mí me agarró una ansiedad, ¿sí? Porque ese año yo tenía que entrar a estudiar, no pude entrar a estudiar, ¿sí? Se me perdió el celular misteriosamente, no podía conectarme para estudiar.
mi cabeza quería explotar porque empecé a pensar en muchas cosas y a mí me agarró una depresión muy fuerte en ese tiempo, muy muy fuerte, tanto que me quería morir. No sé si alguna vez les habrá pasado algo así a ustedes, pero son enfermedades mentales y espirituales, amén. Y así es como yo conozco al Señor, a través del dolor, amén, porque era un dolor muy fuerte en mi alma que yo le decía, Señor, llévame, porque yo había pasado tantas cosas y todo lo que yo hacía para Dios, porque yo sí servía en la iglesia y todo lo que yo hacía en los estudios, todo eso me ayudaba a poder distraerme de todo mi pasado, amén, en la niñez y en la adolescencia, ¿sí? Habían cosas no resueltas en mi vida que yo no había perdonado, ¿sí? Entonces yo necesitaba conocer al Señor. Yo viví una situación de abuso cuando yo tenía 19 años, un año antes de eso. Y me acuerdo que perdonar al abusador me costó muchísimo. Ahí fue donde yo dije, ¿realmente conozco a Dios? ¿No? Me di cuenta que no conocía a Dios, porque si uno conoce al Señor, le va a ser más fácil perdonar. Amén. Amén. Sí cuesta, pero ya es algo que uno entiende. Amén. Uno lo puede entender, ¿sí? Si el Señor me ha perdonado tanto, ¿cómo no voy a perdonar? Pero yo no podía, eso no me salía de mí, ¿sí? Y tenía que perdonar muchas cosas. En primer lugar a mis padres, porque mis padres no habían sido perfectos, no lo son, ¿bien? Yo creo que el padre de nadie, ¿sí? El padre y la madre de nadie han sido perfectos, son seres humanos. Y lamentablemente también me choqué con esa realidad de que tenía que perdonar a mis padres y muchas cosas no resueltas, porque dice que la depresión es el resultado de tristezas no resueltas. Eso es, una persona no se deprime por perder un trabajo, no. Una persona no se deprime por una sola cosita, son muchas cosas acumuladas, le llevan a estar en ese estado, amén, donde no comía, bajé casi 15 kilos, mi mamá fue testigo, sí, pero era un proceso que yo tenía que pasar. El Señor ya me había llamado cuando yo tenía 9 años, me dio la palabra. 12 años me lo vuelve a decir. Bien, a los 20 años me lo vuelve a decir, pero luego tocó pasar por este proceso también que es para consagrarse. Amén. Porque lamentablemente muchas veces no nace de nosotros voluntariamente consagrarnos. Son pocas las personas que dicen, bueno, yo voy a dejar de hacer esto, voy a perdonar. No, procesos tienen que venir, como decía el pastor David ayer, en los desiertos. Amén. Tienen que venir para que nosotros podamos aprender, o anoche los varillazos, ¿cómo era? Los garrotazos, para poder aprender, amén, hacer lo que dice la palabra del Señor, y entonces seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Amén. Amén. Entonces yo no lo quiero hacer, da miedo decir, entonces yo también me voy a deprimir con la Tamara hasta tener ganas de morirme, no. Pero el proceso viene a cada uno de diferente manera, amén. El Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero es importante hacer algo que Job nos enseñó, ¿no? Ahí en la palabra del Señor, no renegar de Dios, ¿no? Cuando llegue ese proceso, no renegar del Señor. Agradecerle, amén. Yo decía, Señor, a mí me duele mucho lo que estoy viviendo, pero sé que algún día voy a dar gracias por todo lo que estoy pasando. No podía dormir, chico, no dormía, no comía, era muy feo lo que yo estaba pasando. Y también estaba siendo atormentada, pero aún eso el Señor permite, amén. Que Él usa aún, dice, ¿no? ¿Sabían ustedes que los demonios es como que si prácticamente le sirvieran a Dios, ¿no? Porque es así, Él los usa, amén. Aún para tratar con sus hijos, ¿no? Así que luego de eso me humillo, amén. Viene la humillación, que es muy importante humillarse al Señor, ¿no? Que no era algo que nació voluntariamente, sino que Él me humilló, mejor dicho. Y luego de ahí viene esto de la limpieza, amén, en mi vida, que me pude realmente apartar para las cosas de Dios. Quizá nunca pisé un boliche, amén. Nunca he ido a esos lugares, nunca me emborraché. Creo que nunca voy a saber lo que es eso, amén. Señor me libre, saber lo que es eso. No, igual no me gusta el alcohol, sinceramente. No sé lo que es fumar y esas cosas, amén. Pero el Señor sí me ha sacado de las tinieblas, amén. Yo lo he podido ver cuando he sido liberada, las tinieblas que habían en mi vida, amén.
Y si yo les tendría que explicar por qué cada cosa, creo que tenemos para largo, ¿no? Pero sí les puedo decir que para ser enviado, amén, nosotros primero tenemos que pasar un proceso, amén. No es algo que se dé automáticamente, es un proceso, amén. Ahora sí, bueno, estamos hablando de preparado, ¿no? Si vosotros permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a Lucas 14. (26) al 33. Acá dice qué debemos de hacer y de no hacer para ser los discípulos del Señor, amén. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre. No es que nosotros tenemos que odiar a papá, mamá y a los hermanos. Está hablando, hay un aborrecer en el sentido de no ponerlo por encima de Dios. Amén. ¿Qué tiene que ser lo más preciado para nosotros? Esto es lo que quiere decir. Lo más preciado para nosotros, los discípulos del Señor, ¿sí?, es el Señor. Amén. En ese orden. Luego viene la familia, amén, que lamentablemente charlamos con el pastor que antes nos enseñaban, ¿no? Bueno, yo, sí, un tiempito creo que fue así. Era antes Dios, la iglesia y la familia, ¿no? Y así, bueno, pasaron muchas cosas que no tendrían que haber pasado, ¿no? Primero es el Señor, luego la familia, luego la iglesia, amén. Ese es el orden. Pero para algunos lo más preciado es padre y madre, ¿no? Para algunos lo más preciado es la familia, ¿sí? ¿Y en dónde se ve eso? Bueno, nosotros le enseñamos a una de las pequeñitas, ¿no?, de ahí del pandero, o a una de los adolescentes. No podés faltar al culto porque sea el cumpleaños de tu tía, ¿no? No, que no vine porque era el cumpleaños de mi prima. No, primero tiene que estar el Señor, ¿sí? Y va, bueno, sí, o vas y le vas a ver temprano, uno ve la forma, ¿ven? Pero le damos al Señor el primer lugar. Amén, eso es muy importante para decir que somos realmente discípulos. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí está hablando de negarse a sí mismo, amén. Que no lleva su cruz, negarme a mí mismo, a lo que yo quiero, amén, a lo que mi carne quiere hacer, amén. Y ahí hablamos de dejar la comodidad, cosas que nos atraen, no todos somos iguales, amén. Acá el pastor, las hermanas, todos tenemos cosas distintas, ¿no?, que nos atraen, ¿sí? Nosotros tenemos que negarnos, ¿sí? Distintas pasiones, ¿ves? Por ejemplo, mi papá contaba que un tiempo él era muy fanático de River, ¿no, mamá? Dice que él llegaba al culto con olor a cigarrillo, no porque él fumaba, sino porque él no podía estar sin ver el partido. Entonces iba a ver el partido a la confitería y salía de ahí corriendo a tocar, y a veces llegaba justito a tocar cuando tenían que orar, ¿sí? Antes de tocar él era bajista y cantaba. Y ahí él se dio cuenta, no, yo estoy mal, y ahí comenzó él mismo a disciplinarse y a dejar a un lado River, ¿no?, que era su pasión. Hoy en día como que ya no le importa, pero era su pasión juvenil, ¿bien? Porque era joven todavía mi papá en ese tiempo, ¿bien? Y uno va dejando eso y se niega a sí mismo, ¿amén? Y luego dice enviado, ¿bien? Vimos escogido, llamado, apartado, consagrado, preparado y luego enviado, ¿sí? Otra cosa, un consejo para ser preparado, estar cerca del pastor, amén. Estar cerca de los líderes, estar cerca de esas personas, ¿sí?, que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y que uno pueda decir, hay que salir a evangelizar, que es algo que el pastor hace mucho, y uno puede decir, amén, pastor, ¿sí? Eso también habla mucho de nosotros, estamos siendo verdaderos discípulos, amén. Enviado, Isaías 61:1.
A mí me gustó que hay un salmista, un cantante cristiano llamado Marco Barrientos, que él enseñó una vez acerca de esto. A los que cantamos, a los que tocan la música, dice el cantar, la música, ¿sí? El tocar, no es un ministerio. Pues es un don, pero no es un ministerio, porque la Biblia no lo menciona como un ministerio, amén. ¿Cuál es tu ministerio? Cantar, no. ¿Sí? En la palabra del Señor menciona ¿cuántos ministerios? 5. 5. El primero, Apóstol. pastor. Apóstol, profeta, evangelista. Profeta, evangelista y maestro, ¿no? Sí, o a veces lo menciona pastor y maestro, junto y tanto que piensa que es el mismo, ¿no? Algunos piensan que son 4. Bueno, se puede diferir, amén, en algunas cosas. Pero con respecto a esto, ¿no? Esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer a través del ministerio que cada uno pueda tener, ¿no? Aún como colaborador, porque la palabra habla de colaboradores también, ¿no? Los colaboradores por lo general son esas personas que quizá no profetizan, sí, todos podemos evangelizar, ¿no? Hasta el maestro más con menos gracia para la gente, ¿no? Que yo me considero así, sí se puede evangelizar, amén. No todos están llamados a enseñar, pero sí podemos colaborar, ¿no? Y dice acá, ¿cuál es nuestro verdadero llamado en el versículo 1 de Isaías 61? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Nos llama aún, dice, a estar consolando a los enlutados. Amén. Yo siento que el Señor me ha llamado a eso. Amén. Porque me está llevando y me buscan incluso para ir a los velorios. ¿Por qué? Bueno, el Señor primero te permite pasar, amén, por pérdidas, ¿sí? Y esas heridas que uno puede llegar, no sé, a vivir, que son muy dolorosas, el Señor aún te está preparando ahí, amén, para poder hacer su voluntad. Y dice que a esto nos llamó el Señor, ¿no? A publicar, dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Una persona sonriente en la calle puede esconder muchas cosas, ¿o no, Pastor David? Uno lo ve bien sonriente y uno no sabe que esa persona se quiere ahorcar de acá a 3 días. Ya lo está planeando, porque eso lo hace premeditado. Amén. Eso no es que un día les dio la loca, no, ellos ya vienen preparando para hacer esos actos, ¿no? De quitarse la vida, ¿sí? Y el Señor nos ha llamado a esos lugares. Amén. Así que bueno, de eso quería yo hablarles hoy. Y por último, surge esta pregunta, ¿cómo predicar? Amén. Mateo 10, ya estamos terminando. Mateo 10. Del 6 al 8. ¿Cómo predicar? Dice acá. Dice el versículo 6, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Qué otra cosa? Que no hay que cobrar, ¿no? Amén. Que no hay que cobrar por hacer la obra del Señor. Bien. Pero lo primero dice, ir ante las ovejas perdidas, ir por los perdidos, ¿sí? No vamos a ir a invitar a gente que va a otra iglesia o no. ¿Amén o no? Amén. Si no dice la palabra que vayamos por los perdidos.
no a traer gente de otra iglesia. Amén. Dice que andan las ovejas, dice la palabra del Señor, perdido como ovejas sin pastor. Hay algunos que no se están congregando en ninguna parte, conocen la palabra. Son ovejas sin pastor, o aquellos que ya han sido escogidos por el Señor, nada más que necesitan escuchar la palabra del Señor. A eso se refiere. Amén. Por ellos tenemos que ir, por esas ovejas perdidas. Luego dice, ¿cómo predicar? Dice, digamos, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Predicar la buena noticia. ¿Sí? Quizá no le vamos a decir así porque algunos no te van a entender el reino de los cielos. Pero acá, bueno, yo fui testigo hoy de cómo predica el pastor David, ¿no? Le entra ahí por pregunta a qué se dedica, algo así, ¿no? ¿A qué está estudiando? Y bueno, de ahí la verdad que yo muy asombrada he podido aprender, ¿sí? De cómo hablar con una persona y para que poder atrapar a la atención de esa persona, ¿sí? Y poder sembrarle la palabra del Señor, que son palabras vivas, amén, que no vuelven vacías, que esas personas no se van a olvidar, amén, y poder darle el número de teléfono si es una mujer, en mi caso, o si es un varón, ¿sí? Con un varón, y así, y predicarle el reino del Señor. Y luego dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿sí? Marcos 16, 17 al 18, no lo busquen, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y no les dañarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Señales, ¿sí? ¿Es necesario? Sí, es necesario para que crean. La otra vez fuimos a la misión allá de los Wichí en el norte, en Salta, están las tribus Wichí, y hemos conocido una hermana que cuando fuimos, ¿has visto cuando la persona ya está blanqueando los ojos y se está yendo? Así estaba esta hermana, se estaba cortando. Llegamos justo a tiempo, oramos por ella, pero el tema de ella no era orar por sanidad solamente, sino que ella tenía que ser libre de un espíritu de muerte. Fue libre, ¿sí? Hemos podido hablar con ella y todo. Yo no la vi en 2, 3 meses, y después la última vez que fui ya la vi bien, ¿sí? Se terminó de componer. Ese día se estaba yendo la hermana y llegamos justo a tiempo, amén. Y ella está yendo a la iglesia y está con sus 2 hijos porque ellos han visto. Y es necesario que las señales, dice, estén con nosotros, amén, para que ellos crean, porque hay gente que no va a creer si no ve. Esa es la verdad, ¿sí? Y aún a los Tomás el Señor los ama, amén, ¿no? No es que el Señor no los quiera, no los ame, pero Él sabe, ¿no? Cómo llamar, ¿sí? A estas personas que quizás si no ven un milagro no lo van a seguir, amén. Pero es necesario que nosotros donde vayamos podamos hacer la voluntad del Señor, amén. Nos ponemos de pie para orar por esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Cada versículo, Señor, cada palabra, Padre, que tú has puesto, Señor, en mi boca, Señor, en mi corazón, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú no miras edad, Señor. Tú no miras, Señor, nuestra apariencia ni nuestra clase social, no miras nada de eso. Sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Que tú no has hecho acepción de personas, Señor, ni aún conmigo, Señor. Porque sabemos que quizás pueda haber personas que nosotros consideremos que son mejores que nosotros, Señor. Pero tú te glorificas, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Cada uno de nosotros, Señor, ha sido escogido de lo vil y menospreciable de este mundo, Señor, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, Señor. Padre Santo, dice tu palabra que si nosotros nos humillamos a ti, Señor, tú nos vas a exaltar cuando fuera tiempo, Señor amado. Gracias te doy, Señor, porque el llamado es para cada uno, Señor, de ellos, Señor. Aún para los jóvenes en este lugar, Señor amado, que seas tú, Señor, ministrando, Señor, con tu presencia sus vidas, Señor. Que ellos puedan amarte, Señor, y servirte, Señor, y adorarte con entendimiento, Señor amado. Conociéndote, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres fiel, Señor. Gracias te doy, Señor, porque cosas grandes también tú tienes preparado, Señor,
Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice tu palabra. Tú tienes preparado para los que te aman, Señor. Y aquí hay hijos tuyos que te aman, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das la fortaleza para hacerte fieles, Señor. Y todo, Señor, lo que tú has prometido, Señor, en tu palabra, Señor, o aún a cada una de nuestras vidas, Señor, tú vas a cumplir, amado Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Y yo voy a pedir, ya que está acá el apóstol, el reverendo Pedrito, que ore por los jóvenes, ¿sí? Ahí donde están. Porque a veces nosotros, yo comparto esto. Jesús dice que iba a las multitudes y a veces nosotros los líderes esperamos que ellos pasen. Y yo voy a pedir a Pedro en esta noche que él pase para allá y ore por